Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y sobre todo vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestra nueva serie Pasión por la Oración, presentada por nuestro amigo de la casa, René Quinzacara. Reflexionaremos en el episodio titulado ¿Qué es la oración? ¿Qué propósito tiene la oración? ¿Y cómo debemos orar? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Hola, iniciamos este nuevo mes, una nueva serie que va a ser muy importante para un poco la mirada de lo que somos o los llamamos cristianos. En este mes vamos a estar viendo algo muy importante que para nosotros le pusimos como nombre la pasión por la oración. Y la verdad es que durante estos digamos, 5 sábados que nos da gratamente el mes de noviembre, empezaremos hoy justamente respondiendo a la pregunta ¿qué es la oración? El segundo sábado los voy a esperar con la fe mueve montañas. El tercer sábado estaremos viendo y nos haremos la pregunta ¿realmente sirve seguir a Dios? El cuarto sábado estaremos respondiendo ¿vale la pena la humildad? Y el quinto y último sábado de este mes veremos si se puede seguir mejor a Cristo. Esperamos que sea de vuestro agrado y que podamos realmente encontrar respuestas. Me incluyo, quiero también encontrarlas porque estoy estudiando para que esto salga bien. Por lo tanto, esperamos que juntos podamos encontrar respuestas verdaderas a estas preguntas que se realizaron. Quiero partir el día de hoy por algo que es muy importante, que tiene que ver directamente con el capítulo de la conversación, ¿verdad? Y el conversar muchas veces tiene que ver directamente con la comunicación. Sabemos que esta siempre va a ser de forma bidireccional, donde se transmiten ideas, mensajes, sentimientos, emociones, entre otras tantas cosas. Los seres humanos hemos ido perfeccionando el arte de comunicarnos desde nuestra creación hasta la actualidad. Y para fortalecer la comunicación en relación con la familia, con los amigos, que es la buena comprensión para tener una real confianza y esa conexión emocional cuando nos comunicamos. Porque la comunicación no es solamente palabras por palabras, no es solamente decir algo y que, bien, nuestro oyente muchas veces mueve la cabeza, a lo mejor sin entender mucho. Se ha demostrado científicamente que para que exista una excelente comunicación con nuestros oyentes, debemos tener a lo menos en cuenta 10 cosas que son altamente importantes para que se provoque una comunicación adecuada. ¿Y por qué digo que es importante? Porque luego voy a hacer un parangón con lo que es el tema que hoy día nos convoca. Primero que todo, cada vez que queremos tener una conversación con una persona que queremos mucho, repito, un amigo, un familiar, un ser querido, una de las cosas que primero se nos pide es programar el tiempo para hablar con esa persona. Tiempo adecuado para poder comunicarnos.
Número 2, ser honestos y abiertos, expresar nuestros sentimientos de alguna manera que sean claros y de verdad honestos. Número 3, escuchar activamente. Cuando yo comunico también debo saber escuchar. Qué importante es que no solamente la comunicación sea de uno hacia el otro, sino que también el otro me comunica y pueda escucharlo de la misma manera sin entorpecer lo que él quiere decir. Número 4, mostrar empatía. Cuando digo mostrar empatía es intentar entender las emociones y perspectivas de lo que me quiere decir y lo que yo quiero transmitir. Siempre esta empatía es no solamente ponerme en el lugar del otro, sino que hablar de alguna manera adecuada para que me entienda. Número 6, mantener el contacto. No dejar que por tiempo, porque no tengo tiempo para escucharte. No, mantener el contacto significa estar en la conversación adecuada, en el momento adecuado y con el tiempo adecuado. Número 6, resolver los conflictos rápidamente. Es importante que cuando esté la comunicación y tengamos algún inconveniente con nuestro oyente, nuestro amigo, nuestro familiar, nuestro ser querido, tratar de resolver rápidamente eso que nos da un conflicto, para que no queden malos entendidos y los desacuerdos se vayan acumulando hasta que hay un momento en que ya nada sea posible en esta comunicación. Número 7 dice ser flexibles y comprensivos. Ser flexible con los horarios, primero que todo, como ya lo habíamos dicho antes, y lo más importante es que esta comprensión sea de ambas personas, no solamente bidireccional, porque yo lo digo y comprendo lo que yo quiero comprender, sino que comprensivo con lo que también se me quiere transmitir. Como ya habíamos dicho, el número 8 vendría siendo que planifiquemos realmente este encuentro. Planificar el encuentro significa que el día, la hora y el lugar donde nos vamos a citar a conversar se respete. No llegar antes ni después, llegar tarde a última hora, tratando de que todo pase pronto. Planificar significa que voy a dedicar mi tiempo adecuado para conversar con esta persona. Número 9, compartir los intereses y actividades. Que lo compartamos no solamente en esta conversación, sino que también sea grato. Si yo te voy a citar a un lugar, que también sea grato para esa persona que quiero, el lugar donde vamos a estar. Compartir ese momento de conversación para que los dos sintamos el mismo placer y el mismo deleite de estar en un lugar adecuado. Y finalmente, como número 10, esta investigación nos dice ser agradecidos y mostrar aprecio. Agradecer por haberme escuchado, agradecer por haberte escuchado, agradecer por estar conmigo en ese momento fácil o difícil, de alegría o de tristeza, y que me hayas escuchado. Esta investigación es muy importante porque nosotros los cristianos hemos dicho que cuando oramos nos comunicamos con Dios. Y estamos convencidos que cada vez que oramos es una directa comunicación con nuestro ser querido que es Dios. Y como acabamos de ver estos 10 estudios realizados en donde dice que se hace una mejor conversación y una mejor interpretación, veamos qué importantes son estos 10 puntos cuando nos sentamos a orar. Que en esta oración es la comunicación directa con Dios. Decíamos que el número 1 era programar el tiempo para hablar. Qué importante es programar el tiempo para hablar con Dios. No hacerlo todo a la ligera, a la rápida, sino que decir, este va a ser el tiempo que quiero estar contigo. Este va a ser el tiempo que quiero comunicarte mis emociones, mis sentimientos, mis ideas, mis tristezas, mis amarguras. Si no programo el tiempo, ¿cómo puedo hablar con Dios? Decía que el 2 era ser honesto y abierto. Cuidado, cuando yo converso con Dios, Él ya sabe lo que yo voy a conversar. No puedo estar mintiendo ni engañando, porque la verdad es que tengo que ser lo más honesto y lo más abierto en lo que voy a conversar con Él. Porque Él conoce mis emociones y Él conoce mis falsedades también. No intentemos de falsear en esos momentos a conversación con nuestro Señor,
porque ya lo tenemos claro, ¿verdad? El número 3 decía, escuchar activamente. La pregunta sería, ¿Dios nos escucha? Se la voy a tratar de responder más adelante, pero tengo que decirles que sí. Cuando Él está directamente conversando conmigo, sí me está escuchando. Obviamente, decía el número 4, que debemos mostrar empatía, o sea, intentar entender las emociones y las perspectivas de Dios. Lo que puede mejorar la conexión emocional y resolver los problemas definitivamente es que tengamos la empatía de lo que Dios nos quiere decir. El número 5 era mantener el contacto, que de verdad sea un minuto para Él, una hora, no un minuto, una hora para Él, en que estemos en esta conversación directamente mostrando que hay un contacto directo. Decía el número 6, que resolviera los conflictos rápidamente. Pero no son esos conflictos que yo le llevo, Señor, por favor, ayúdame. No. Resolver ese conflicto significa abordar el problema de manera directa, respetuosa y que sea lo más sincera posible. Número 7, ser flexibles y comprensivos. Ser flexibles y comprensivos con los tiempos de Dios. También lo vamos a ver un poquito más adelante. Los tiempos de Dios no son los nuestros y eso todo cristiano lo sabe. Así, muchas veces pedimos una respuesta y la queremos inmediatamente, pero seamos flexibles con eso. Él sabe el momento exacto que nos va a dar una respuesta. Dijimos en el número 8, lo importante que era planificar el encuentro. Por favor, siempre tengamos esa planificación. Esta es la hora, este es el momento, este es el lugar, esta es la instancia en que me planifico para estar con Él. También lo vamos a ver más adelante, cuán importante es saber los momentos en que nos encontramos con nuestro Señor. Compartir los intereses y actividades. Hay cosas que Él nos pide, hay cosas que Él quiere conocer de nosotros y son los intereses que Él también tiene para mí. Por lo tanto, debo compartir sus intereses conmigo y compartir los míos con Él también. Quiero recordar que cuando yo estoy comunicando, me estoy comunicando con mi mejor amigo, que es Dios. Finalmente, seamos agradecidos. Seamos agradecidos y mostremos aprecio expresando nuestra gratitud, reconociendo que el valor de Dios fortalece la relación y fomenta la comunicación más abierta y sincera cuando somos agradecidos. Importantes son los 10 puntos, ¿verdad? Y la pregunta ahora, ¿qué no es? Entiendan bien, ¿qué no es la oración? Durante este tiempo he aprendido tantas cosas significativas, por eso les decía que este es un aprendizaje mutuo, espero, porque una de las primeras cosas que aprendí, que la oración, en primer lugar, no es magia. No es magia y no garantiza el resultado que esperamos. Cuando reducimos la oración a una mera magia, trivializamos a Dios. Creamos una imagen y un concepto bien caricaturesco de ese Dios. Porque estamos diciendo, ya Señor, saca tu varita mágica y por favor, lo que te estoy solicitando. No es magia la oración. En primer lugar, es lo que primero quiero decir. Segundo, cuando Jesucristo nos enseñó que si pedimos en su nombre, Él entenderá nuestros pedidos. Y aquí en Juan 14:13 dice, todo lo que pediréis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Aquí Él estaba hablando de algo mucho más profundo que solo recetas y fórmulas que mágicamente conducen a sus resultados. Él hablaba del carácter como modelo de referencia para una oración eficaz. Además, como segunda cosa, la oración no es un bote salvavidas, como muchos cristianos creemos, ¿verdad? A orar solo en situaciones extremas, como cuando nos vemos sin salidas, no sabemos qué decisión podemos tomar, algo nos asusta, algo nos preocupa demasiado, y creemos que orando,
se solucionarán nuestros problemas. No, no es un bote salvavidas. En tercer lugar, la oración no es algo que se puede comprender con facilidad. De hecho, no podemos sistematizar, prever o condicionar el modo como Dios trabaja. En Juan 3:8 encontramos algo que dice muy importante. El viento sopla de donde quiere y oye sus sonidos, mas no sabes de dónde viene, ni sabes a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Podemos hasta compartir con Dios nuestras expectativas en cuanto a nuestras oraciones, pero el modo como Él responde depende del poder, su creatividad, su voluntad y lo más importante, su tiempo. Por otra parte, muchos cristianos consideramos la oración como un proceso de cumplir por cumplir. Cumplir por cumplir. Por esa petición de 30 segundos, un minuto o un monólogo insulso, es suficiente para comenzar o terminar nuestro día. Gracias, acompáñame. Me levanto pidiendo que seas conmigo o me acuesto dándote las gracias. De verdad que esa no es una oración. No está mal agradecer, no está mal solicitar o pedir que te acompañe. Pero cuando queremos hacer una oración, no es el segundo por cumplir. Nada puede ser más mentiroso que ese concepto de oración como proceso simple por cumplir. He cumplido con Dios porque ya he pedido o me he pedido que me acompañe, o doy las gracias porque me voy a dormir. En verdad, la oración es mucho más que eso que acabamos de nombrar. Descrito cabalmente por David en Salmo 5:3, cuando él dice: de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Podemos destacar dos aspectos de la expresión de David con relación a lo que estamos viendo de la oración. Le hablamos a Dios y Él nos habla. Esa verdad fue también realzada con el profeta Jeremías. Clama a mí y yo te responderé. De modo que la oración es una conversación. Por eso el tema lo inicié con la conversación. La oración es una conversación con Dios que requiere tiempo, disposición. Y en algún minuto dije, Él nos responde. Y la pregunta acá es entonces, ¿cómo oír la voz de Dios? Para responder esta pregunta, las respuestas a veces son más que sencillas y directas. Necesitamos dedicar ese tiempo de calidad y de cantidad en la oración. En ese proceso, nuestra disposición irá mejorando. Solo así tendremos las condiciones de discernir de verdad la voz de Dios. ¿Y qué conversar con Dios? Que también es otra pregunta que muchas veces nos hacemos. ¿Qué puedo conversar con Él? Aprendí una vez de un gran pastor que me dijo, vayas a orar, pero esta vez sin pedir y sin agradecer. Conversa con Dios. Y la verdad que fueron segundos eternamente largos, porque comúnmente estaba tan acostumbrado solamente a pedirle a Dios o agradecerle a Dios que no sabía qué hacer. Entonces la pregunta, ¿qué conversar con Dios? En el proceso de iniciar la amistad con Dios, muchos cristianos enfrentamos este dilema. No logro orar durante mucho tiempo. 1 o 2 minutos son suficientes. No tengo más tema que eso. ¿Qué hago? No sé qué más decir. Y esta es una realidad de muchas personas.
¿Qué debemos hacer entonces? En este proceso de formación y el cultivo del discipulado, creo que aquí juega un rol fundamental la Biblia. Ocupa ese lugar primordial, porque entonces aquí la sugerencia que se nos hace es particularmente que además de tratar de esa conversación, ¿verdad? Cuando vamos a hablar con Dios, cuando nos vamos a sentar en esa oración, deberíamos de alguna manera contener el diálogo previsto anteriormente con la palabra de Él. Abrir la Biblia y sentarnos puede ser de diversas formas. Y aquí podríamos personalmente hacer una pregunta a Dios y permitir que el Espíritu Santo nos responda mediante su Escritura. Porque aquí vamos a llevarlo de alguna manera a la práctica. Porque después de leer cualquier capítulo de la Biblia o el versículo que ustedes elijan, comiencen una conversación con Dios haciéndole a lo mejor las siguientes preguntas. ¿Qué me quieres decir, Señor, en este texto que acabo de leer? O, ¿por qué, Señor, me quieres decir esto? ¿De qué modo la enseñanza de hoy se puede aplicar en mi vida? ¿Cómo puedo practicar e incorporar a mi vida la enseñanza que aprendí hoy de tu palabra? Ahí estoy comunicándome con el Señor. Ahí me está hablando Dios. Las respuestas exigen reflexión y tiempo. No son de inmediato. Cuidemos que las respuestas no sean meramente subjetivas, sino que estén fundamentadas en el texto que hemos leído y muchas veces que hemos logrado traducir. Para nosotros por el mismo Espíritu Santo que lo reveló en los escritos que están bíblicamente. Y recuerde que la oración es un proceso comunicativo de doble mano. Le hablamos a Dios y Él nos habla. No permitamos que la oración sea tan rápida y apresurada, al punto de dejar a Dios, nuestro Creador, hablando solo. Más de alguna vez lo hemos hecho con algún amigo, ¿verdad? Estoy apuradísimo, me tengo que ir, ya es tiempo. Y nuestro amigo queda así solo. No nos permitamos eso con Dios. Mientras nosotros damos la espalda, porque no aprendimos a darle tiempo y calidad y cantidad, Él nos queda mirando y diciendo, quería decirte algo más. El ejemplo más grande es el de Jesucristo. Jesucristo es nuestro mayor y mejor ejemplo de vida de oración. Podemos aprender muchas cosas de Él como su discípulo. Pero quiero destacar solo 3 aspectos de su vida en oración. En primer lugar, Jesús oraba a Dios como que era directamente su Padre. Usaba el término Jabá, Padre o Papá, mostrando que Él consideraba un hijo querido de Dios. Con eso aprendemos que necesitamos tener intimidad con Dios. Muchas oraciones no pasan de monólogos fríamente formales, justamente porque no conocemos a nuestro Padre. No tenemos familiaridad con Dios o con quién hablamos. Si yo lo conozco, si yo sé quién es, si yo sé con quién estoy hablando, y ese Padre me ha dado todas las fortalezas, ¿por qué le tengo que mentir? ¿Por qué le tengo que engañar? Segundo lugar, aprendemos la dependencia humilde y la sumisión obediente de Jesús con su Padre. Lo podemos comprobar en textos como Mateo 26:53, donde decía, ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de los ángeles? O en Juan 18:11, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber.
Y en Lucas 22:42, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué importante saber la humildad de Jesús. Él sabía y quería que salir de todo esto, que no se lo diera a Él. Pero en ningún momento dijo, hace de mi voluntad, haz la que tú deseas. Miren qué importante y qué humildad más grande. La actitud humilde, sumisión y dependencia fundamental para aceptar la voluntad de Dios, especialmente cuando sus respuestas a nuestras oraciones no son exactamente lo que esperábamos. En tercer lugar, Jesús nos enseña el conocimiento de la palabra de Dios. Sea en el desierto de la tentación, en el diálogo con los fariseos, en las instrucciones con los discípulos, Jesucristo demostró pleno conocimiento de las Escrituras. Cuán importante entonces es que para conversar con nuestro Padre podamos siempre estar atentos a entender la palabra de Dios, leyendo la Biblia, estando en contacto con Él. Hemos dicho entonces cuán importante es orar y hablar con Dios. Es compartir de forma natural e íntima nuestras inquietudes, necesidades, problemas, como también expresarle nuestra gratitud, respeto y admiración. Para finalizar, quisiera decir que a veces pensamos que nuestras oraciones quedan ahí, que son pasadas por alto, no respondidas, porque creemos que como oramos sin ganas, si oramos triste y cuando conducimos o lo hacemos rápidamente, puede que digamos ninguna de ellas va a ser respondida, incluso respondida de inmediato como nosotros quisiéramos. Pero quiero decirles que nuestras oraciones no tienen fecha de caducidad ni vencimiento. Hay oraciones que siempre serán respondidas. Hay algunos que nosotros ni nos acordamos que en algún momento las realizamos. Y cuando viene la respuesta, nos agradecemos porque ni siquiera nos acordamos que las realizamos. Nos dio la respuesta en un tiempo totalmente distinto y como lo pedimos en un tiempo, nos dijimos, no nos dio la respuesta, pero sí, Él nos está respondiendo. No en nuestros tiempos, en los tiempos de Él. El ángel le dijo a Daniel, tu petición ha sido escuchada desde el día en que propusiste entender. Desde el día en que te humillaste, ya fueron escuchadas. Pues siempre debes saber que Dios contesta todas nuestras oraciones desde el momento en que dijimos, vamos a orar. Por eso, con toda la fe y con toda la seguridad, no dejes de comunicarte con Dios. Él te está esperando todos los días, todos los momentos, para escuchar tus peticiones. No dejes de hablar con Él. Esta es la enseñanza de este día, que espero que juntos podamos aprender el momento, el tiempo y el lugar para dedicarnos a conversar con nuestro amado Dios. Te doy las gracias por acompañarnos en este episodio y de verdad que esperamos que nos sigas acompañando los próximos sábados y que ojalá nos puedas seguir en nuestras redes Somos Condominio. Te estaremos esperando para que juntos sigamos aprendiendo cada día más.